Hola, estimados alumnos. Soy su profesor Luis Antonio Amigo Riaño, que le voy a dar esta materia de filosofía, educación y ética. Antes de iniciar esta presentación, quiero explicarles a ustedes cómo voy a evaluar, cómo va a ser el trabajo. Estamos pasando por momentos muy difíciles en el mundo y en México, claro. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a tratar de hacer lo más natural posible todo el trabajo nuestro acá con ustedes. Por lo tanto, nos vamos a privar de la explicación, de la intervención, de la disertación de las asignaturas. Y bueno, es lo que en el día de hoy pienso hacer. Mi evaluación es formativa, aunque desgraciadamente tengo que hacerla cuantificable, puesto que todavía en el 2021, siglo XXI, todavía México califica, sobre todo y en posgrado. Pero bueno, hay que hacer una traducción de lo subjetivo a lo objetivo. Y estamos hablando de una contradicción filosófica que existe porque ustedes son sujetos y yo soy sujeto. Por lo tanto, la evaluación no puede ser objetiva, cuantificable o cualificable. Tiene que ser subjetiva porque estamos entre sujetos. Al hacerla objetiva, nos vamos a darle a ustedes una calificación que pide la SED, que entre 7, 8, 9 y 10, en dependencia de su desempeño. Por lo tanto, lo más importante para mí es su desempeño en los debates, en las discusiones, en la defensa de su proyecto final. Y por supuesto, le doy más peso a eso que las tareas. Las tareas son el debate, es en el momento, son 5 minutos sobre un comentario y cambio para el próximo. No hay tiempo de copiar y pegar. Y en el caso de trabajo hay que estar atento a la explicación de cada uno de ellos. Desgraciadamente en el mundo actual, sobre todo en estos países neoliberales y en los países capitalistas subdesarrollados, existe generalmente una mala formación, carencia de base filosófica en los profesionales. Y estamos hablando de algo bien interesante que es en la formación en los profesores. Es un problema hoy en día en los diseños curriculares de las universidades, la falta de estas bases filosóficas, corrientes filosóficas. De hecho, los sistemas educativos, sobre todo el sistema educativo mexicano, planes, programas de preescolar, de primaria, de secundaria, los planes de bachillerato. Es más, los diseños curriculares de muchas carreras, maestrías y doctorados, carecen de bases filosóficas, no se declaran. Y es más, aparte no se declaran en corrientes, en autores, porque aparte de carecerlo, si alguna vez lo hacen, muchas veces y casi siempre, son incongruentes con los elementos dialécticos, didácticos, de evaluación y de todo. Y pues no se puede en estos momentos. Si tendríamos que dar una base a este trabajo filosófico, sería una base, yo creo que en idealista es una base positivista muchas veces, tradicional. Bueno, voy a hablar entonces de lo que es. Hoy se presenta en el momento actual un gran dilema en la educación. La educación actual está permeada por dos contradicciones, por dos corrientes filosóficas fundamentales, que de ahí deviene el diagnóstico, deviene la planeación, deviene también, se atributa a la intervención, a la estrategia didáctica y también tributa a la evaluación. Y estos dos grandes, esas dos grandes corrientes filosóficas que sustenta hoy sistemas educativos son dos. Uno es el idealismo y otro es el materialismo. El idealismo y el materialismo son corrientes contrarias, antagónicas, y que al tributar entonces las didácticas van a reflejar en cada uno de ellos su sustento,
sus argumentos, sus bases. ¿Qué explica esto? Que las didácticas idealistas son completamente diferentes a las didácticas materialistas. Por lo tanto, si hablamos de Jean William Piaget, que se sustenta en una base filosófica idealista de la filosofía clásica alemana, Immanuel Kant, Hegel, Feuerbach, es muy diferente, completamente contrario, es enemiga de la filosofía materialista y de la base con que se sustenta Leszymon Vygotsky, que es materialista, que es marxista. Y están en contradicción y en guerra. ¿Dónde se ve esto reflejado? Bueno, se ve reflejado en el empleo de las didácticas. Jean William Piaget, Ausubel en el cognitivismo, nos habla de mapas mentales, mapas conceptuales, lluvia de ideas, cuadros sinópticos, cuadros diferenciales, supuestamente de esta manera se apropian del conocimiento de los alumnos. Sin embargo, se queda ahí, en un ideal individual que cada uno construye su conocimiento a partir de lo que se facilita o le facilita al profesor y la investigación propia. Sin embargo, la teoría no necesariamente hay que validarla en la práctica como criterio de la verdad. En el materialismo, ¿qué sucede? El trabajo se hace grupal. Por lo tanto, todos aprenden de todo de manera grupal. Pero aparte de eso, toda teoría hay que validarla en la práctica como criterio de la verdad. Por lo tanto, lo que usted dice, lo que usted va a explicar, tiene que demostrarlo, validarlo. Y esto hace que sea material, que se pueda reflejar por los sentidos. Estamos hablando de teoría idealista, de la filosofía clásica alemana, que sustenta a Ausubel o sustenta a Piaget y en cierto momento a Brunner, con la teoría materialista dialéctica de Carlos Marx, Federico Engels y Lenin, el materialismo dialéctico histórico, que sustenta a Vygotsky, Leontief y Luria, y que nos habla entonces de un materialismo dialéctico que sustenta a el paradigma socio-histórico-cultural que hoy quieren nombrar constructivista erróneamente. Entonces, a partir de acá, este es el gran problema que existe hoy entre las dos corrientes filosóficas. Y de ahí se deviene, a partir de ahí se tributan los diferentes sistemas educativos, los diferentes modelos y paradigmas, ¿no? Pero no sé si ustedes pueden preguntar, ¿en realidad existen? En sus planes y programas está declarado qué corrientes filosóficas y autores se sustentan. No, todavía no lo he visto declarado. Entonces, bueno, vamos a ir al grano, vamos a ir ya a lo más importante, que es esta parte inicial, pero que esta parte inicial es un recuento histórico de cómo la filosofía ha surgido y cómo ha influido en la educación desde el surgimiento a momentos actuales, para después entonces hablarle más de lo que es el idealismo y verlo reflejado en la educación, y el materialismo verlo reflejado en la educación. Porque el trabajo final de ustedes va a ser una actividad didáctica con sustento filosófico, que más adelante voy a explicar cómo va a ser. Entonces vamos rápidamente a esto. Desgraciadamente la filosofía ha sido muy aburrida en el sistema educativo mexicano porque no se ha llevado a la práctica. Simplemente se ha quedado como un cuéntame la vida del filósofo, etcétera, 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 pero no se ha explicado el qué, el cómo y para qué sirvió en esos momentos, y sobre todo para la educación. Entonces, lo que voy a intentar yo en esta primera parte, explicarles a ustedes muy rápidamente, para entonces más adelante pasar a una tercera presentación, que es el idealismo, y una cuarta, que es el materialismo, y bueno, también la ética desde un punto de vista de lo que debe tener un profesor desde el punto de vista del conocimiento científico, ¿no? Y bueno, pues hablando entonces de estos alcances de la filosofía, los conceptos, la etimología, de qué es ese amor a la sabiduría, a esas palabras griegas, amante, amigo, sofía, sabiduría, su contenido, que puede definirse como la ciencia de los principios, de las causas, de las cosas, de la fuerza de la razón humana.
Y bueno, pues aquí está muy amplio esto. Esto lo explica Ramos en el 2000. No voy a leerlo completamente. Creo que ustedes lo pueden leer. Y yo voy a explicar ciertos elementos de este concepto, que es la filosofía, según nuestra experiencia teórica práctica de ella. Esto lo vimos en el Congreso de Pedagogía en el año 1999. Fue un congreso de filosofía de la educación en el 2000 y Ramos lo dijo en el 2000. Y nos habla de esa reflexión acerca de la sociedad, naturaleza, el pensamiento humano y su relación con ese hombre y con la realidad, que nos habla del mundo material y el mundo ideal, ese mundo espiritual, como lo llaman los religiosos, y ese mundo material, real, que lo hablan en este caso los ateos, los materialistas, ¿no? Y bueno, los elementos sustanciales de análisis del método científico, dialéctico, que nos habla de ese instrumento, de esa dialéctica materialista como instrumento de y para la actividad del hombre, ¿no? Y este es un concepto bastante cercano a la realidad. Es uno de los conceptos más amplios, pero es uno de los conceptos más reales, de lo que nos habla de lo ontológico, lo nociológico, lo lógico, lo axiológico, lo antropológico, de esa diversidad de disciplinas filosóficas que nos hablan de una multivariedad de los lados, los planos que tiene lugar la actividad, la relación del hombre con la realidad y consigo mismo, ¿no? Y bueno, va a confirmar, va a concientizar la racionalidad, la parte de optimizar y perfeccionar de la actividad social de los hombres. Persigue como esa finalidad la superación, ¿no?, de este hombre y la profusión para una transformación revolucionaria de esa realidad y por supuesto del tipo de independencia del tipo de sociedad en que ese hombre se corresponda a esta, ¿no? Bueno, este es el objeto de la filosofía, ese conocimiento racional de las cosas temporales, mudables en el mundo sensible. Y bueno, la sabiduría que ocupa el conocimiento intelectual, las realidades del mundo tangible, del objeto formal de la filosofía, resultado de ese proceso de la investigación filosófica de la ciencia, de la cual solamente se produce un entendimiento virtual de la evidencia intrínseca, bien sea inmediata de la intuición, y los filósofos deben saber estos objetos en qué se basa, ¿no? Hay muchas definiciones de filosofía, ¿no? Es una ciencia con un objeto material de todas las cosas, un objeto formal, son principios. Y bueno, también de investigaciones de carácter metodológico, sistemático, racional. Una ciencia universal, abarca el estudio de todos los seres, ¿no?, desde la naturaleza hasta nosotros mismos, ¿no?, tanto desde un punto de vista material, espiritual, etcétera. Es una ciencia que trasciende, trascendental. ¿Por qué? Porque habla de los aspectos, los fenómenos, de las cosas. O sea, vamos a hablar que no se detiene solamente en esta parte, sino también que habla de la orientación de la investigación, los aspectos de realidad. Por cierto, un gran problema que hay con la investigación científica en México, puesto que no tiene muchas veces sustento filosófico. Y pues es una investigación fracasada. La ciencia puramente humana, que pues prescinde, sin despreciarlo, de los socorros, esa revelación divina, ¿no? O sea, vamos aquí, les explico a separar las creencias de ustedes religiosas con el conocimiento científico. Estos son los problemas de la filosofía: el conocimiento, ya había hablado de esto, el ser, nosotros, ustedes, absoluto, los elementos absolutos, la existencia auténtica del hombre, existimos, no existimos, somos reflejos de una realidad subjetiva, estamos metidos en un taquilla tipo X-Men, ¿no?, en esa película, o somos realmente, existimos en la realidad, ¿no? Cómo se ha evolucionado el universo y el hombre dentro de ese universo, y la lógica, la ética y la estética, ¿no?, como elemento de base de esa filosofía, ¿no? ¿Por qué la filosofía? Importante es acercarnos a esa esencia humana, a esa raíz, a ese mundo natural que nos rodea, reconocer estrategias filosóficas, fundamento social, entender, comprender este mundo natural, social, y fundarse en presupuestos filosóficos
que aprovecha esa investigación de la psicología, sociología, biología para los temas educacionales. De ahí es la educación, la filosofía de la educación. La teoría empírica, racionalista, materialista, en la cual se apoya a diferentes sistemas educativos y que da origen a paradigmas y modelos educativos, ¿no? Conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo y el paradigma socio-histórico-cultural. Y bueno, como ha evolucionado, hay tres épocas o tres edades, que la edad antigua, antes de nuestra era, que abarca 600 años antes de nuestra era, hasta el año 0, donde nace supuestamente Jesús. La Edad Media, que es después estamos hablando después del nacimiento de Jesús, mucho después, donde ya se confirma la religión cristiana y católica, entonces, y ya César Constantino pues asume como católico y aparece entonces a partir del decaimiento del Imperio Romano, entonces aparecen ya las monarquías, aparece la Edad Media, ¿no? Y la época feudal. Y bueno, la época moderna, que ya viene con el renacentismo, que niega la época feudal, y por supuesto la época de la Edad Media, y bueno, donde hay un desarrollo vertiginoso de la ciencia, la tecnología, desarrollo científico, que no quiere decir que no exista desarrollo científico en las edades anteriores, pero sí aquí habla de esa revolución científica, tecnológica que ocurre entre 1700 y 1800 de nuestra era. Y bueno, este es el mundo de esa sofía, ¿no? De ese conocimiento, del mundo de la mítica, los mitos, el ser extraño, que es la filosofía, y que nos habla del ser humano, el mundo, el personaje, etcétera, etcétera. Y los momentos históricos filosóficos, que van desde lo presocrático, antes de Sócrates, al apogeo griego, a la cristiandad medieval, ¿no? Que ya estamos hablando de la época medieval, y bueno, pues habla de los elementos cristianos, la guerra cristiana, las cruzadas, etcétera, etcétera, hacia después los racionalistas, los empiristas, que surgen también con la ilustración, etcétera, etcétera, y el idealismo. La filosofía clásica alemana, donde aparece el idealismo, filosofía clásica alemana idealista, Immanuel Kant, Hegel, Feuerbach, y los filósofos del siglo XIX, que ya vienen los prematerialistas o los materialistas, ¿no? En este caso llegando a Carlos Marx, a Federico Engels y después en el siglo XX a Lenin, ¿no? Y lo que han aportado a la filosofía actual. Estos son los momentos históricos y filosóficos. Si hablar de filosofía se trata, tenemos que hablar de Grecia. Grecia como la base de la cultura occidental y de la filosofía, ¿no? Esa curiosidad humana de conocer la verdad, el ser, la existencia, el espíritu, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, los sentidos, lo último de las cosas, ¿no? Y hablamos de Grecia y por supuesto Atenas como tal, ¿no? Aunque existen otras ciudades donde se desarrolla también elementos filosóficos. La filosofía antigua y sus orígenes, pues indiscutiblemente hay que hablar de esa filosofía apoyada por lo que ha sido llamado ese pensamiento prefilosófico, pensamiento que surge en Grecia, en estas dos fuentes principales, eteo, de la ética, de ahí que se llame esta asignatura filosofía, educación y ética, ¿no? Y mitos, que es mito, que constituye las narraciones, las doctrinas, lo que se habla de los poetas y de los dioses y de los mitos que se desarrollan, ¿no? Y cómo hay un elemento prefilosófico en ciertos poetas como Homero. Homero nos habla de la Ilíada, que nos habla también de ciertos elementos de la Grecia, ¿no? Y Hesíodo, que posteriormente de una secta religiosa llamada Orfismo, y los poetas gnómicos, que nos habla entonces de los sabios que sentencia y destaca a Tales de Mileto. Los caracteres de la filosofía antigua nos habla de esa filosofía griega, conceptos de teoría, de escuela, autores, ese campo filosófico que aparecieron y se desarrollaron en Grecia durante la Edad Antigua, siendo los periodos comprendidos entre 600 y 200 antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era.
ahí me gusta decir más antes de nuestra era, y en su máximo esplendor en esta época, ¿no? Y la filosofía que abarca del siglo VI al nacimiento de Cristo, ¿no? A la edad antigua, de la fecha que aparece en la escuela jónica, entre los siglos después tercero y cuarto después de Cristo, ¿no? Y se desarrolla esa filosofía neoplatónica, el origen filosófico griego, que se desarrolla en Asia Menor, concretamente en las ciudades de Mileto y Samos. De ahí que habla de ciertos autores, tales de Mileto. Posteriormente se desarrolla en el sur de Italia, Sicilia, antiguamente llamada la Magna Grecia, y florece indiscutiblemente en Atenas, que ese periodo filosófico antiguo es el más importante, y también en Alejandría. Los problemas fundamentales del pensamiento griego, su estudio de naturaleza, se va a ver esos cambios de orientación posteriormente en los temas de interés del hombre, en la sociedad, en la conciencia y cómo ocupa ese mundo de la cosmovisión, el cosmos como tal, ¿no? Alejandría, que después fue quemada su biblioteca, también hay que hablar de eso, ¿no? Muy misteriosamente, ¿no? Como sucede siempre cuando no se quiere descubrir la verdad. La importancia, pues constituye la filosofía griega toda la especulación filosófica occidental. O sea, la filosofía griega es la base de toda la filosofía occidental. Recuerden que también existía la filosofía oriental, pero vamos a hablar hoy de las bases filosóficas, ¿no? Las hipótesis intuitivas de los antiguos griegos, los que presagiaron diversas formas de la ciencia moderna, los átomos, los materialistas, los prematerialistas, todo surge de aquí. Y bueno, pues va a adoptar algunas partes de la doctrina del cristianismo, no, algunas cosas sí, en dependencia de la economía, sobre todo en ese pensamiento político de esos pensadores griegos, que va a determinar todo lo que ha pasado a lo largo de la historia hoy. Bueno, los problemas de esa naturaleza, de ese pensamiento griego, se ve, como lo decía yo, en ese periodo cosmológico, ¿no? Y que habla de los problemas fundamentales de esos primeros filósofos griegos, presocráticos, antes de Sócrates, que suele llamarse los filósofos de la naturaleza, porque observaban la naturaleza, se centraban en los cambios de esta naturaleza, de los sembradíos, de las plantas, de los animales, y posteriormente queda relegado a un plano secundario. Esto no significa que se va a prescindir de él, pero sí comprende toda la filosofía presocrática antes de Sócrates, esa escuela jónica, hasta los sofistas, que los sofistas tienen mucha vigencia hoy en día, voy a explicar después por qué, ¿no? Y denominada la problemática cosmológica, ¿no? Y hay que ver esta parte de los presocráticos, donde nos habla entonces de los distintos elementos filosóficos presocráticos, tales de Mileto, que nos habla del agua, ¿no? Anisimandro, que nos habla entonces de la materia indeterminada, Anaxámenes, que nos habla del aire, Pitágoras, que nos habla de los números matemáticos, Heráclito, que nos habla de fuego, Parmenides, que nos habla de un ser único, finito, inmóvil, y ahí ya viene por la parte de una religión. Empédocles, que nos habla de tierra, agua, aire y fuego, estamos hablando de 1492, son los elementos esenciales. Anaxágoras, que nos habla entonces en el 500 a 426 antes de nuestra era, de homomerias, semillas diferenciadas cualitativamente, y Demócrito, que sí nos habla ya entonces del átomo y las particularidades invisibles de la materia y la materia. Por eso se llama pre-socrático, pero también son pre-materialistas, y algunos como Demócrito. Y es el pensamiento presocrático que surge en dos modos de concebir la realidad. Nos habla la realidad como un puro devenir, un movimiento interesante, sujeto de las leyes de las necesidades, nos habla Heráclito, y Parmenides, que nos habla entonces de la realidad como un ser único, idéntico, inmutable. Vean, ya aquí empiezan dos vertientes, ¿no? Una de movimiento, una de cambio y una de un ser único, inmutable. Veamos cómo van surgiendo ya a partir de aquí las dos vertientes, ¿no? Y Grecia
a partir del siglo XV, aristocracia esclavista, de la democracia, esa famosa aristocracia de esclavistas se convierte en democracia esclavista, donde el esclavismo pues se justifica con una democracia donde existen senadores, etcétera, 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 que representan al pueblo. Cualquier similitud es pura coincidencia porque no representaba a ningún pueblo, pero bueno. Y se empezaron un movimiento político y cultural, educar a los ciudadanos en ciertos valores de la nueva sociedad. Recuerden que toda educación tributa a un sistema socioeconómico y político, y aquel sistema, en este caso, que supuestamente era democrático, pero al final era un sistema económico esclavista. Y nos habla que hay una mayor apertura democrática, el papel del hombre y la participación en los asuntos de la política y el Estado. En esta coyuntura los filósofos van a desviar sobre la problemática relativamente al orden del mundo y a las problemáticas en sí. Y aparece entonces la ética, lo ético-político, antropológico, que se divide en 4 periodos. Y vamos a ver los sofistas. Son complicados, ¿no? Son maestros itinerantes de sabiduría y elocuencia. La palabra sofista, aparte de ser sabio, porque eran sabios, eran muy inteligentes, eran muy manipuladores, eran muy oportunistas y se hacían de profesión esa sabiduría mediante una remuneración. O sea, ellos sabían y vendían lo que sabían. Sin intención teórica, es una intención más bien práctica, educativa, influyeron potencialmente en el curso de la vida filosófica, pues desplazarán su centro de interés hacia el estudio del hombre, la sociedad y el todo lo que se relaciona con el hombre. Y bueno, los sofistas tienen que ver con la evolución de las ciudades. Ya el hombre deja de ser esas monarquías agrarias y empiezan a desarrollarse las ciudades, los centros y la civilización empieza a vivir cerca de los ríos, las ciudades en sí, formarse las grandes metrópolis, Atenas, en este caso, Esparta, Olimpia, en Grecia. Y bueno, ahí empiezan a surgir diferentes tipos de Alejandría, esto, lo otro, ¿no? Y conforme crecieron la industria y comercio, los helénicos, el intercambio comercial, los viajes marítimos y el intercambio y el comercio, las nuevas clases de ricos, los comerciantes. Ya no solamente eran entonces los dueños, ¿no? Eran también los comerciantes. Y aparece el término económico, el controlar el poder político mediante la economía. O sea, es la economía la que controla el poder político o es la política la que controla la economía. Y ahí viene entonces ya las primeras broncas filosóficas, ¿no? Y va careciendo la educación de los aristócratas que van a crecer preparándose para una política en el comercio, pagando a los sofistas, ¿para qué? Para que nos enseñara a hablar en público. Y aparece entonces ya la demagogia como tal, ¿no? Los demagogos en ese razonamiento de la cultura, ¿no? La reputación de los sofistas era, imagínense ustedes, hipócritas, demagogos. Decir a alguien sofista es una ofensa. Yo lo he dicho muchas veces a alguna gente, ni saben qué significa porque nunca han leído la historia de la filosofía, ¿no? Pero decirle sofista a alguien es algo, ¿no? La palabra sofisma, representa las deficiencias morales. Y bueno, ese fundamento fue una doctrina que inclusive hoy en día se ha estudiado y se prepara a muchos dirigentes en ese sofismo. Pienso que hasta el mismo fascismo, ¿no? Que surge en Italia, ¿no? Surge en Italia con Benito Mussolini, un gran oralista que logró convencer al pueblo italiano para instaurar el fascismo, copiado y cambiado un poco y recrudecido con Alemania fascista también, con Hitler. En realidad tampoco era Hitler, era el ideólogo, sino era Himmler y todos los que venían por atrás. Y entonces preparan a un gran oralista como Hitler o como para llevar
a 8 millones de alemanes a la Segunda Guerra Mundial, convencido de que eran la raza superior, ¿no? O sea, el sofista convence a las masas, lo que le llaman por ahí lavado de cerebro, ¿no? Pero pues también tienen una cultura amplia y un poder de la palabra muy grande. Aparece Sócrates en el 1470 a 399, ¿no? Más o menos, antes de nuestra era, filósofo griego, interesante, considerado el fundador de la filosofía moral, la axiología, y tiene un peso posterior a la historia filosófica occidental, ¿no? Sobre todo sobre Platón, que era su alumno. Es la mayor personalidad filosófica de la historia de la Grecia, Sócrates, y su influencia sigue siendo importante en el pensamiento humano y en corrientes y autores filosóficos, idealistas, materialistas, de todo, ¿no? Sobre todo los materialistas. Practicó un diálogo continuo con sus alumnos hasta que fue sentenciado a muerte. ¿Por qué fue sentenciado a muerte? Porque es que él busca la manera de un diálogo, de un debate crítico. Él no acepta dinero por las enseñanzas. Él dice que el educador no debe de cobrar. Algo bien interesante en esto, ¿no? Por eso la enseñanza, porque debemos educar a las nuevas generaciones. Por ello José Martí decía que todo hombre al nacer tiene derecho a que se le eduque y en pago educar a los demás. Por lo tanto, pienso que tiene algo que ver con esa parte, ese pensamiento socrático también pensó Martí en esto, ¿no? La conciencia de ese conocimiento, necesidad de ese conocimiento de manera gratuita. Sócrates creía en la superioridad de la discusión, del debate, de la crítica sobre la escritura. Y yo creo que soy un poco socrático. Me gusta mucho el debate. Y ustedes van a tener mucho debate conmigo. Pasa, porque una cosa es cuando tú en vivo y en directo van las ideas y sale lo que tú conoces, tu conocimiento en un debate con argumentos. Son los argumentos los que ganan el debate, lo que verdaderamente forma y te dan peso a lo que tú dices. Y ahí, cuando tú vas a escribir, pues ya entonces la idea ya está terminada, la vas a plasmar y es hasta menos natural que cuando hay una discusión y un debate, ¿no? Y esas preguntas y respuestas que se dan son muy importantes. Entonces, Sócrates ejerce una influencia decisiva en el desarrollo de la filosofía griega, la doctrina moral, ironía. Y bueno, vamos a hablar que en el método socrático dice que el fin último del método es la autoconciencia, de ahí su máxima, conócete a ti mismo. Ironía, cuando él dice que solo se conoce nada, bueno, es que en realidad quiere decir que el conocimiento es vasto, nunca se acaba. El hombre que obra mal lo hace por ignorancia. Cree que lo hace bien, pero lo hace ignorantemente. Hay mucha gente que ignorantemente ha hecho cosas que han desgraciado al mundo, ¿no? Y que no conduce a la felicidad, como explica acá. Hay un periodo ontológico entre Platón, Atenas, de 428 a 345 después de Cristo. Estamos hablando de los idealistas objetivos. Ya Platón era un preidealista y que nos habla de que quiere justificar la realidad del ser, del verdadero conocimiento, llegar a ser un ser que no sea puramente objetivo, sino que comprenda en sí conocimiento. Quiere decir que el ser humano como materia también tiene elementos subjetivos, que se comprende a sí mismo como ser. Y es el centro filosófico de Platón el que constituye una teoría de formas e ideas, ¿no? A él le interesaba la relación entre lo eterno, lo inalterable, y ahí ya vamos a ver ciertos elementos, digamos, como que religiosos, a decir lo eterno, lo inalterable, cuando la materia y todo está en constante cambio, ¿no? Y habla de la naturaleza, lo moral, la sociedad, que de hecho son una misma cosa. Aquí tenemos la naturaleza del hombre, que decía Platón, conocimiento del hombre, existencia de dos mundos, el mundo de las ideas y la moral. Y la política del Estado, que nos habla entonces ya de clases sociales, de parte del alma de esa clase social y de la misión de cada clase social, ¿no? Gobernante, alma inteligible, dirigir a los demás, los dueños, los bárbaros, los
sea, la gente que dirige. Los guardianes que existen en cualquier sistema socioeconómico y político, el arma irascible, que es defender al Estado, sea esclavista, sea feudalista, sea capitalista, sea socialista, siempre los militares, la policía va a defender al Estado, tributa al Estado. Cuando no tributa al Estado, pues es un golpe de Estado o un golpe militar. Los productores son los que producen, campesinos y obreros, es el arma competitiva. Va a producir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades del ciudadano. Nosotros como profesores no somos del área productiva, pero formamos a los productivos. ¿Formamos a qué? A especialistas, formamos a personas que van a trabajar tanto en el campo como en la ciudad, como en ciertos elementos. O sea, somos también, no producimos productos de valor de uso, pero sí producimos mentes para que produzcan después, ¿no? Entonces también somos parte de esta. Aristóteles, pues Aristóteles, que fue discípulo de Platón, funda su propia escuela, el Liceo. Muchos países de América Latina tienen el liceo, la escuela se llama liceo, que también es peripatética, porque la enseñanza se daba paseando. Oigan, esto es cosa más interesante. Y bueno, dentro de lo que escribió Aristóteles, destacan el organón, que es el estudio de la lógica, la metafísica, el estudio del ser, la física, el estudio de la naturaleza, la ética y la política y la poética. Definió los conceptos y principios básicos de muchas de las ciencias teóricas como la lógica, la biología, la física y la psicología. Vean, Aristóteles entonces sienta las bases de ciertas ciencias, ¿no? Que hasta el día de hoy. Aristóteles nos habla de una noción de la causalidad, de la causa, teoría del primer motor, o sea, la causa como primer motor, la parte y los morfismos de la forma, el movimiento, teoría del acto de la potencia, cuando hay movimiento es porque hay una potencia que hace que la mueva, y el alma, que es la naturaleza del hombre, y la teoría del conocimiento, que hay un conocimiento sensible, que es la imagen de la realidad mediante los órganos sensoriales, y el conocimiento intelectual, que es la idea de la realidad universal y abstracta. Y aquí tenemos un conocimiento validado, sensible, y un conocimiento, digamos, intelectual que puede o no ser validado, ¿no? Y bueno, pues también la parte ética y la política, que existen tres formas de gobierno legítima o ilegítima, depende, ¿no? Con sus elementos ilegítimos. La monarquía, que es el rey, y que es el gobierno de uno solo, el rey es el que manda, o la reina, y que puede degenerar en una tiranía. Esta aristocracia, que es el gobierno, son los mejores ciudadanos, los aristócratas que son los mejores, pero que generalmente ocurre una corrupción cuando hay una oligarquía. ¿Por qué? Porque son los más ricos, los que gobiernan, los que tienen más poder económico, y entonces ya no son los mejores los que gobiernan, sino son los que más oportunidades económicas tienen, y es una oligarquía. La democracia es un gobierno de muchos en nombre del pueblo, en nombre del pueblo, democracia que nunca ha existido ni existe. ¿Por qué? Porque senadores, diputados, no representan verdaderamente al pueblo. Para representar al pueblo tendría que estar sentado en ese asiento un campesino, un obrero, un mecánico, un estudiante, un artista, un empresario, que cada uno de ellos va a representar su parte social. O sea, y eso no existe. E inclusive la democracia, estos senadores le pagan, no deberían pagarle, deberían trabajar después o sea, y reunirse en estos lugares para decidir la vía del país, pero después, o pagarle por el trabajo que desarrolla, ¿no? Como campesino, como obrero, o como artista, pero no de venir dinero en eso. Entonces hay una verdadera democracia. Entonces quizás nadie quisiera ser diputado o senador, ¿no? Sería más trabajo por el mismo dinero. La filosofía helenística nos habla del siglo IV antes de nuestra era. Me gusta llamar antes de nuestra era que antes de Cristo.
y el helenismo que entiende tanto la época como la cultura. Y este helenismo proviene de los reinos helénicos de Macedonia, de Siria, de Egipto, o sea, de esa parte ya de la Mesopotamia, ¿no? Que tiene que ver con Babilonia, con Siria, con Persa, que es Irán, que es el que hizo idea religiosa, filosófica de la cultura mesopotámica. Y la filosofía helenística, que era poco original, pues continuó trabajando en ideas, planteamientos dados por Sócrates, por Platón y por Aristóteles. Ellos siguieron basándose en los griegos y que los tres intentaron buscar de manera más digna y mejor la forma de vivir, de morir de los seres humanos y trataron entonces la ética, ¿no? Y bueno, viene el epicureísmo, 341 a 270 a.C., que desarrolla una doctrina física fundamental del atomismo, ¿no? El átomo en sí, Leucipo, Demócrito, y cualquier cuerpo está constituido por átomos, y estos son los primeros prematerialistas que nos habla del átomo en movimiento, del átomo en existencia. Los átomos se mueven y descienden y poseen actitudes de desviarse, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a entender ya que cuando chocan los átomos uno con otro, que forman conglomerados, pues dan lugar a seres permanentes como tierra, agua, cielo, seres vivos. O sea, estamos hablando de las reacciones atómicas. Y Epicuro considera al hombre integrado en cuerpo, alma y espíritu, inteligencia. Nos habla de una dimensión superior, el alma y el espíritu, formados por sustancia única, que constituye el principio vital del hombre. Estamos hablando del cerebro. La muerte del hombre se produce cuando los átomos se componen del alma y el espíritu se separa. O sea, cuando se separa el cerebro del cuerpo, quiere decir que cuando hay una muerte cerebral, pues simplemente ya, aunque el cuerpo siga vivo, ya dejaste de existir, ¿no? Y acaba con la existencia. Vean cosas más interesantes, como antes de nuestra era había pensadores filosóficos tan inteligentes que dieron las bases a lo que hoy son muchísimas ciencias y muchos autores. Lo real, decía el estoicismo, que fue fundado por Zenón, de Sitio. Lo real, lo material, lo corpóreo forman mundo. Está compuesto por 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Y son los primeros que consideran los elementos pasivos, mientras, o sea, el aire, en este caso la tierra y el agua. Y el fuego y el aire es lo que hace que existan movimientos activos. Bueno, tiene que ver quizás con el motor de combustión interna, ¿no? Pues sin aire y sin mezcla de gasolina o de diésel y un rayo, en este caso de electricidad, está la explosión, y la explosión es la que provoca el movimiento de los pistones. El escepticismo, ¿no? Los escépticos que descubrieron, al igual que Zenón de Alea, que la lógica es un mecanismo filosófico poderoso, capaz de destruir cualquier idea positiva, y la usaron con arte. O sea, la lógica. Y fíjense qué cosa más interesante que un pensamiento lógico. Cuando hablamos de pensamiento lógico, es un pensamiento con argumento, sustentado. Y son escépticos, ¿por qué? Porque a lo que tú me estás diciendo, digo, bueno, espérate un momento, yo no conozco a los extraterrestres. Todavía con ellos no me he sentado. Todavía no he hablado con ellos, no los conozco, no le he dado la mano, no he saludado, no sé cómo saludan, ni cómo hablan, ni cómo son. Aunque se habla de ellos, ¿no? La humanidad no puede alcanzar el conocimiento o la ciencia que concierne a la realidad y que el camino hacia la felicidad, por lo tanto, se asienta en una absoluta suspensión de juicio para alcanzar la hipertualidad del alma. Ataraxia quiere decir que para poder trascender, pues simplemente no puede basarse en la realidad. Aquí tenemos una contradicción, ¿no? Y viene el periodo religioso neoplatónico. Ya hablamos del filósofo ya judío, Judea, helenísta, Filón de Alejandría, que suma a la filosofía griega, en especial a las ideas platónicas y de Pitágoras, pitagóricas, a la religión judaica, judaísmo,
y al amplio sistema que anticipa el neoplatonismo al místico judío, al cristiano y al musulmán. Vean cómo los judíos es la base de los cristianos y los musulmanes. Y el Filón insiste en la naturaleza que trasciende de Dios, pues también es judío, es un religioso, que supera el entendimiento, por lo tanto resulta indescriptible para los mortales. Describió un mundo natural como una serie de etapas descendientes de Dios, terminando en la materia como origen del mal. Vean qué cosa más interesante. Entonces nos habla de que descendemos de Dios y que la materia es el origen del mal, ¿no? Abogó por un régimen teocrático que fue interpretada el Antiguo Testamento para los no judíos, o sea, los Antiguos Testamentos que ya vienen en el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento que es mucho antes de Dios, ¿no? 50 años antes de Dios. Bien, en la filosofía medieval, ya pasamos de cómo se llama esto de la época antigua, viene el cristianismo, viene el catolicismo también después. Primero viene el cristianismo, que no es una filosofía, sino una religión, y que va en contacto con otras filosofías, de ahí se expande en los primeros siglos, especialmente con el neoplatonismo, y que hay doctrinas que se explica ciertas normas, ¿no? El encuentro entre lo cristiano y lo filosófico, ya creándose la filosofía cristiana, que es el pensamiento medieval, que sustenta la política, la Santa Inquisición, la escuela cristiana, etcétera, etcétera, y las escuelas, y entienden en ese conocimiento renacentista en la parte escolástica. El cristianismo que fue penetrado poco a poco hasta surgir con Constantino, la Iglesia Católica, mucho después de la muerte de Jesús, siglos después. ¿Por qué? Porque hacía falta que no se cayera el Imperio Romano y los cristianos rodearon a Roma y pues entonces muy oportunamente César Constantino se convierte en católico para poder sustentar, para poder salvar el Imperio Romano, imperio que estaba cayendo. Durante siglos fueron imperios y pues dejó de serlo, ¿no? No sé si algo parecido puede estar ocurriendo ahora con algunos imperios por ahí que están cayendo. Bueno, la lucha entre el cristianismo y pagano para erradicar esas religiones y convertir las masas al cristianismo, ¿no? Que recurren a medios infames como la campaña difamatoria contra los demás dioses que no eran válidos, a la persecución, tortura, la cacería de brujas, los herejes, todo esto que aparece en las cruzadas, interesante, contra los bárbaros, contra los paganos, etcétera, etcétera. La relación entre la fe y la razón, vista desde un punto de vista de los dogmas, ¿no? La creencia de que no son fruto de una investigación, es una verdad testificada desde lo alto, de más allá y de un Dios, ¿no? Y vista la razón como investigación autónoma para llegar a una verdad por el mejor camino. La razón para investigación, pero no siempre teniendo en cuenta que existe algo mucho más importante allá a lo alto, ¿no? Por eso le decía que separaran un poco su religión del conocimiento científico. Aparece, por ejemplo, San Agustín, que es el primer supuesto filósofo cristiano. Vamos a hablar un poco de teología, ¿no? Nos habla de una secta maniquea formada dentro de un movimiento gnóstico del conocimiento que profesa ese escepticismo académico y que abandona para convertirse en cristiano en el 386, ¿no? Después de Cristo, gracias a la influencia de San Ambrosio y a ese conocimiento neoplatónico. San Agustín, que ejerció influencia decisiva hasta nuestros días, hasta la edad moderna. Estamos hablando de Lutero, Martín Lutero, de Descartes, de Melanchthon, de Pascal, que toman algunas de las doctrinas de San Agustín. Dice así esta doctrina: Dios ha creado el mundo por medio del verbo divino, la palabra divina, segunda persona de la santa infinidad. Lo creó libremente de la nada, sin materia persistente, o sea, de la nada. Por eso todavía en México existe, y en muchos países de América Latina, existe un concepto bastante católico en el verborrea, en la parte oral, en el mismo idioma, donde al decir dicen antes que nada.
verdaderamente, antes que nada, no hay nada. Yo pienso que sería mejor decir ante todo, porque ante todo lo que existe, ante todo lo que hay, ante todo lo que voy a hablar, déjenme explicarle esto. Entonces, ante todo. Pero bueno, aquí todavía siguen diciendo ante que nada, como una descendencia, digamos, folclórica de elementos católicos, ¿no? Como mande o como Dios quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estoy ofendiendo a los católicos, estoy diciendo cómo es ciertos elementos de esta verborrea, ¿no? Y bueno, esa parte de reflejo de esas ideas divinas. La escolástica, que está entre el siglo IX al siglo XIV, ¿no? Estamos hablando de 1300, que es el feudalismo. El feudalismo que surge, y ahí es donde se empodera la filosofía cristiana, donde tenía más fuerza, digamos, la parte de los cristianos, del clérigo, que el mismo reino. No había nada que no se pudiera, eh, digamos, que hablar con esta parte del clero, de los creyentes, del cura, que el rey. Hay tres clases de escuela. La tala monacales, que estaba formada alrededor de los monasterios, ya la más humilde, por cierto. Las catedralicias, fundadas en las catedrales ya eran edificios más modernos, mejores condiciones. De ahí formó la palabra catedrático. Y las palatinas establecían los palacios de los reyes, que eran pues, para reyes. Vean que ya hay tres tipos de escuelas para clases sociales, ¿no? La de los monasterios, que era para la gente más baja, las catedráticas, que eran para la media, y las palatinas de los palacios, que eran para formar los dirigentes, o sea, los emprendedores, ¿no? Los emprendedores, sí. Sí. Entonces, bueno, se cultivaban el arte liberal, que constituía, en este caso, se cultivaban el arte liberal que se constituía el trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica, el quadrivium, que era la aritmética, geometría, astronomía y música, y las primeras doctrinas filosóficas cultivadas sistemáticamente para hacer la dialéctica y para hacer la dialéctica. Y hay una problemática entre la fe y la razón, ¿no? Y ahí hay ciertos problemas. La filosofía escolástica que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV, o sea, hasta 1400 y tanto. Y bueno, la alta escolástica, que es el racionalismo teológico de Pedro Abelardo y su materialista, que es más materialista, que es mística, y es más idealista, Bernardo, ¿no? Y el pensamiento árabe, que es Averroes, su influencia en el pensamiento latino y la teoría de la doble verdad. Vean, qué interesante, recuerden que los árabes conquistan España y hay muchas palabras, hay muchos elementos que tienen que ver, que son árabes en la cultura latina, en la cultura europea. Este segundo periodo, que es la escolástica madura, el apogeo de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, supuestamente es el que pone esa escuela y que todavía hoy persiste estos principios de Aquino, de Tomás de Aquino, en algunas escuelas católicas, ¿no? Relación entre la fe y la razón, existencia de Dios. Santo Tomás recoge 5 pruebas llamadas las 5 vías, ¿no? La existencia del movimiento y del cambio infiere existencia de un ser inmóvil e inmutable. O sea, el movimiento existe porque hay un ser divino que lo hace y que ese ser es inmóvil. Vean qué cosa más interesante, ¿no? Hay una contradicción ahí. De la existencia de realidades causadas se deduce la existencia de una causa incausada. Hay una realidad que causada deduce la existencia de una causa incausada. De la contingencia de los seres que llega a ser necesario, ¿no? De los distintos grados de perfección de los seres deduce un ser perfecto. O sea, distintas formas de imperfección se va a tributar a un ser perfecto. Del orden del universo demuestra la existencia de inteligencia ordenadora. Hay alguien divino que pone las cosas en su lugar y lo ordena.
Cuando cae en crisis la escolástica y hay una decadencia, una disolución, hay una separación entre la filosofía y la teología, una ruptura entre la razón y la fe. Entonces aparece Rohan Bacon, habla del experimentalismo y que es un filósofo científico inglés que nos habla en el siglo XVIII y considera las matemáticas y la experimentación la única forma de llegar al conocimiento de la naturaleza. Está Juan Duns Scott, que ingresa muy joven a la orden franciscana, estudia magisterio en Orfo y después en la Sorbona de París, y establece una separación radical entre la razón y la fe. Sostiene que la razón y la fe son dos modos de conocer diferentes y que tienen un objeto material muy distinto uno de otro. Después, en el siglo XIV, aparece el renacentismo. Siglo XIV, desde 1300, finales de 1300 a 1400, es que aparece entonces ya el Renacimiento, ya aparecen los grandes palacios con grandes ventanales, la ropa con bastante brillo. Acuérdense que en el feudalismo todo era oscuro, tenebroso, castillo con poca iluminación, y aquí aparecen los grandes palacios. Entonces hay una cultura unitaria cristiana que comenzó a agrietarse. La filosofía y la ciencia iban dependiendo cada vez más de la teología, se va dependiendo de la iglesia. Y bueno, se estaba preparando todo para esa revolución científica que viene después. La fe, la ciencia tuvieron una relación más libre entre ellos y pasó a ese nuevo método científico, el método experimental, e investigar la naturaleza con los propios sentidos. Ese es el método empírico, la observación. Aparecieron entonces el método de observación, la experimentación. Y entonces hay un nuevo fervor religioso muy diferente. Se inventa la brújula, que facilita la navegación para llegar a las Américas, o bueno, a las Indias, como dijo Cristóbal Colón. La pólvora, para hacer entonces los mosquetes, aparecen las armas de fuego. Y bueno, pues aparece también entonces la imprenta, que es la primera medio de información o de desinformación que iniciaron, ¿no? De definir conceptos, ideas y también de dar noticias, desinformar o manipular al pueblo muchas veces, ¿no? Y entonces, pues la pérdida de ese monopolio de la iglesia como transmisión de conocimiento empieza a deteriorarse. Hay un movimiento cultural muy grande porque aparece y florece la arquitectura, la filosofía, la ciencia, ya le decía, los grandes palacios, etcétera, etcétera, y se desarrolla y se propaga en Europa durante el siglo XV y el siglo XIV. El Renacimiento, con una problemática filosófica entre relación entre el micromundo y el macromundo que es el hombre, y el macromundo lo que rodea, la naturaleza, etc. Antropológicamente el hombre visto de un producto supremo de la naturaleza, interesante. Y bueno, sí, es una parte natural, pero no es un producto solamente de ella, porque hay un desarrollo y hay un devenir histórico, dialéctico de cambio de esa naturaleza y cambio también del hombre. Recuerde que el único ser que puede transformar la naturaleza, transformar la materia y transformarse a sí mismo es el hombre. Hay nuevas concepciones filosóficas de la naturaleza. Está Nicolás de Cusa, el humanismo de Da Vinci, Luis Vive, Giordano Bruno, que sostiene el universo es infinito, ilimitado, por tanto hay que tener una causa infinita, pero esta causa no puede ser distinta del universo, ya que no puede existir dos seres infinitos, y es el primero que nos habla entonces del universo y del infinito, lo ilimitado. Por lo tanto, el conocimiento también es infinito, ¿no? Nicolás maquiavélico, defiende el absolutismo del Estado. Entonces, cuando hablamos de algo maquiavélico es porque considera que el fin político justifica los medios para llegar a la cima y que nos estamos viendo hoy en día con estas cosas que están ocurriendo para poderse reelegir y no sé cuántas cosas, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y es el ideólogo de la naciente burguesía, o sea, del régimen capitalista, del régimen burgués. Ese es el método histórico, decía Carlos Marx. Y bueno, es el primero en examinar el Estado con ojos humanos, en fe de razón, la experiencia
y no la teología, y no las leyes de la religión, ni mucho menos sino las leyes de sí mismo. Hay un nuevo sistema científico, finales del siglo XV y principios del siglo XVII, que producen grandes avances en la astronomía, en la física, que constituye especulación en el desarrollo científico. Nicolás Copérnico, es interesante su obra, de las revoluciones de los orbes celestiales, nuevo sistema cosmológico llamado coperniano, lo que me en la hoguera, la Santa Inquisición. Kepler expuso la teoría del universo como una obra física celeste, adoptó el sistema de Copérnico y lo perfeccionó. Galileo, que es el fundador de la física moderna, por su descubrimiento utilizado, aceptado en el método experimental, que bueno, tuvo que retractarse, decir que era redonda la Tierra, y dijo que era plana, y al decir que se movía, pues lo mandaron de prisión domiciliaria hasta que murió. O sea, no lo mataron, no lo quemaron en la hoguera, pero sí estuvo en la casa todo el tiempo. Bacon, que es considerado el iniciador del empirismo, afirma que la ciencia es un instrumento que le sirve al hombre para dominar la naturaleza. O sea, el hombre se sirve de la ciencia para dominar la naturaleza, y es verdad. Y parte de esa idea para lograr el nuevo método científico, el método científico, que es opuesto al de Aristóteles, ¿no? Y apoya la experiencia y la inducción, una parte de la parte particular para llegar a lo general. La reforma. Entonces ya llega alguien que se desprende de la Iglesia Católica y funda la Iglesia, o sea, la religión protestante, ¿no? Que es Martín Lutero, que es una de las relevantes figuras religiosas. Y bueno, a fundar la religión protestante ejerce una gran influencia en toda la esfera espiritual de Alemania, en los siglos XV y XVII, y que era partidario de reformas burguesas moderadas. Ya nos habla entonces de una burguesa moderada. Negaba que la iglesia y el clero sirvieran de mediadores entre el hombre y Dios. O sea, él niega a los curas. Y no, les habla de que son mediadores, intermediarios, vaya. Y bueno, fue a Cambiño, que es una de las figuras más importantes y que nació en Francia y llegó a ser dictador de Ginebra. Es una doctrina de la cual ciertas personas están predeterminadas a la salvación y otras están condenadas. Por lo tanto, estás condenado a ser obrero toda la vida o a ser campesino y se salva. Algunos que pues logran, ¿no? Son los menos. Y legitimaba el espíritu de la empresa burguesa, la acumulación de capital originada por ese capital, y declara como virtudes cardinales la templanza, el ahorro, y pregoniza la observación de un régimen de asceticismo. La Ilustración, llamada también Iluminus, el siglo de las luces, es un movimiento cultural que ocupa el siglo XVIII y se caracteriza por un afán de explicar la realidad, valiéndose exclusivamente de las luces de la razón, entendida como la capacidad de adquisición del conocimiento a través de la experiencia. Aquí, la Ilustración tuvo algo muy importante, tuvo mucha influencia en los movimientos separatistas, independentistas de América Latina. ¿Por qué? Porque nos habla entonces de esa iluminación, de esa ilustración, de ese siglo de las luces que hablaba Alejo Carpentier en su libro, ¿no? Aquel escritor cubano. ¿Por qué? Porque entonces inicia esa ilustración, la revolución científica, tecnológica, las luces, la iluminación de las ciudades, y bueno, aparece entonces ya la industria, ¿no? Ya las factorías se convierten entonces en fábricas. Y hay un periodo de renovación radical en los campos de la cultura de la vida y se avanza a la tecnología y surge llamado así esa ilustración, ese movimiento ideológico y cultural de carácter heterogéneo que abarca los principales países europeos, ¿no? Y que se convierten en potencia, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Pero bueno, son potencia económica, política, pero vemos que también pueden ser, igual que todo el mundo, bastante indefenso ante la naturaleza, ante ciertas cosas como esto que está pasando ahora, de esta pandemia. La significación histórica, filosófica del movimiento de la Ilustración es un movimiento antifeudal, anticlerical, es un movimiento de crítica a toda herencia a trazo del medioevo,
asociado con la luz, con el progreso, la razón. Aquí aparece también la masonería. Hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con Benito Juárez cuando habla de la parte liberal, de separar la iglesia de de, del gobierno, ¿no? Y se hace necesario difundir los conocimientos, educar, instruir mente a través del poder de la razón humana, que es la única capaz de hacer la razón, y mejorar las condiciones sociales para lograr, o sea, mejorar la sociedad, mejorar la economía para un proceso social. La Ilustración francesa, que se caracteriza fundamentalmente por un carácter popular y que deviene en la Revolución Francesa en el 1789, que acaba con la monarquía. Su fin era criticar la ideología feudal y, bueno, eliminar las supersticiones, la tolerancia, y, bueno, la tolerancia en materia de creencia, ¿no? La libertad de pensamiento científico, filosófico, por la razón del ser, de la razón y contra la fe, contra las ciencias místicas. Recuerden que la Ilustración francesa, en esa Revolución Francesa se acaba la monarquía, pasan por la guillotina a la monarquía, ¿no? Y bueno, aquí hay que ver a Voltaire, que se ocupa de la religión, Rousseau, que habla de la sociedad y el hombre, y Condillac, que habla de la teoría del conocimiento y la corriente de esa materialista mecanicista. Esas concepciones en contra de la religión, que fue partidario de una religión natural, pero que sostuvo la religión necesaria de la fe. Afirma que es posible el descalabro de la sociedad y que obliga a creer en Dios, hasta el punto de llegar a decir que si Dios no existiera, había que inventarlo. Cosas más interesantes, ¿no? Voltaire nos habla de que inclusive hay que ver el oportunismo de inventar a un Dios, ¿no? Rousseau, una concepción sociopolítica más destacada de su época, que nos habla de un discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Rousseau es estudiado, Rousseau hasta el día de hoy, que nos habla de la parte sociopolítica y que desarrolla esa doctrina política, la convicción de que el hombre en su estado natural es bueno, pero después se corrompe en el Estado, ¿no? En la sociedad. Y bueno, creo que es lo que más se ha estudiado en América Latina, de esa parte filosófica. Rousseau, quizás un poco de Voltaire. Condillac, que nos habla de la parte sensual, sensualismo, que nos habla también de la doctrina de los elementos de la sensación externa, negando la conciencia. Quiere decir que todo lo que no veamos, escuchemos, olemos, sentimos, es lo real, ¿no? Y lo demás, pues no. Y nos habla de las ideas, los juicios como sensaciones transformadas. Quiere decir que a partir de lo que yo observo, toco, meo, orino, todo eso tiene que ver entonces con lo verdad, ¿no? ¿Cómo? Entonces eso es real. O sea, sostiene que esos son elementos que yo siento, que veo, que como, que observo, que huelo, todo eso tiene que ver, y eso es lo que verdaderamente se transforma después en lenguaje y establece la ciencia como un lenguaje bien hecho. Y bueno, ya viene la filosofía moderna del siglo XVII, que hay características que da continuación a ese pensamiento filosófico del renacentismo, que viene ese periodo de surgimiento de la filosofía de la moderna burguesía, tránsito del feudalismo al capitalismo. Hay una historicidad que se caracteriza por fuertes tensiones en la manera de pensar, completamente opuesta al materialismo e idealismo. En el siglo XVII se llama la época barroca, ¿no? Barroco significa irregular, que tiene que ver inclusive con los elementos culturales, trascendentales de la arquitectura barroca aquí en América Latina, ¿no? Tanto en las iglesias como también en las edificaciones. Y la problemática filosófica, que habla de ese problema del conocimiento, que define el problema de la búsqueda del método de conocimiento universal, válido tanto para las creencias particulares como para la filosofía, carácter nociológico y metodológico, el conocimiento y la parte metodológica. Y este periodo se da en dos tendencias, en el racionalismo y en el empirismo. Racionalismo como un movimiento filosófico de darle un valor fundamental a la razón. Por lo tanto, para el racionalista no se derivan las ideas de las experiencias, ¿no?
sea, nuestras ideas no se derivan de la experiencia, sino de ciertos principios que conocemos a priori de nuestra razón. Estamos hablando que el racionalismo así como tal nos habla de una razón única, vía válida para afrontar ese reconocimiento de realidad. El racionalismo fue iniciado en Francia por Descartes y se continuó con Malebranche, Spinoza y Leibniz, ¿no? Y Descartes nos habla entonces, que es francés, nos habla que fue educado en un suarismo porque Francisco Suárez fue parte de su educación y influye en su doctrina, fundamentalmente en la metafísica, en la meditación, ese método de meditación. Y Descartes sobrevalora ciertas razones y plantea los sentidos que engañan a la razón. Quiere decir que a veces lo que observamos y medimos, observamos o vemos o escuchamos no es completamente real. Ahí hay una contradicción también muchas veces. Es un pensador del ámbito ontológico, naturaleza del ser y el pensar, que estableció un divorcio entre lo sustancial, lo ideal y lo pensante con lo material, separando al ser del pensar, marca pauta de ese racionalismo moderno, ¿no? Benito Spinoza, que es holandés y que es seguidor de Descartes, se basa en esa parte cartesiana de Suárez, de la parte mística neoplatónico y las doctrinas estoicas. Una obra importante de Spinoza es la ética demostrada según el método geométrico. Y bueno, la sustancia de Dios, ¿no? La única sustancia es Dios, atributos a ella, por lo tanto tiene un gran sentido religioso, ¿no? Y para él Dios y la naturaleza se identifican, está en la naturaleza. Hasta entonces él habla de un Dios no como un ser divino solamente, sino que está en todo. Vean qué cosa más interesante, ¿no? Como cada cual le da ciertos elementos gnosiológicos a la religión, ¿no? Guillermo Leibniz, que nos habla, es alemán, nos habla de la matemática, comparte con Newton ciertos descubrimientos de cálculo infinitesimal, y es una doctrina de Leibniz, ha sido llamada el dinamismo pluralista, ¿no? Panqueísmo, posiciones pluralistas en la sustancia, pluralismo, infinitas sustancias llamadas monodas en el universo. Quiere decir que entonces pues, la tabla periódica de Mendeleev, del ruso Mendeleev, pues, tendría que buscar más elementos químicos, ¿no? Y sí, se ha descubierto cosas interesantes en ese ámbito. El empirismo, que reconoce todo lo empírico, hay que desarrollarlo. Esa doctrina en el siglo XVIII y siglo XVII, que solamente la experiencia es válida. Hay que aplicarlo y la experiencia es lo válido. Y bueno, Francis de Bacon, materialista, que es el último renacentista como tan moderno, es el representante de la nueva filosofía, un pensador inglés, y que denunció esa confianza en la autoridad en ese discurso verbal y considera la lógica aristotélica inútil para acuñar nuevas leyes físicas. Entonces él va en contra de la escuela escolástica, de los formalismos, de los elementos formales y del contenido de las cosas. Por lo tanto, tienen un poco que ver con todas estas cosas de la escuela formal, y que tiene que ver más con esta escuela hoy que estamos haciendo a distancia. Aunque la escuela a distancia no deja de ser escuela formal, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de enseñanza, de influencias educativas. Thomas Hobbes, que es un sistematizador del materialismo baconiano, que vamos a ver que hay materialismo, idealismo diferentes. El filósofo inglés elaboró amplio sistema de la metafísica materialista que aporta la solución del problema de mente, cuerpo, cómo se ve la mente y el cuerpo dentro de ese movimiento del cuerpo, el sistema nervioso central, que es el que rige todo, ¿no? Y John Locke, que es también materialista, estudia teología, química, medicina en Oxford, y allí hace un centro de contacto con la doctrina escolástica y rechaza desde el mismo inicio esta doctrina escolástica, y empieza desde un punto de vista empírico una vertiente crítica al origen, al conocimiento humano, y combina en ese pensamiento de Bach y de Hume, ¿no? Respuesta al conocimiento científico, a la experiencia, es decir, al conocimiento sensible. Hume, que nos habla de un conocimiento, un problema del conocimiento, la experiencia, la única fuente de conocimiento también,
Y bueno, de esta forma Hume reduce el conocimiento a la percepción. La respuesta a las conclusiones que da esto es que un valor límite del conocimiento humano sobre sustancia es asumida en los restos de los pensadores, pero con una tendencia al idealismo subjetivo, al sensualismo idealista, que tiene sustanciales diferencias entre el idealismo objetivo de Platón y Aristóteles. Vamos a ver que son idealistas, pero que revisionistas del idealismo objetivo de Platón y Aristóteles, que son pensadores griegos, ¿no? Y que plantean los objetos con colección de ideas y que reducen esto, interpretaciones, reflejo de la realidad objetiva. O sea, lo que yo veo de la realidad objetiva, yo lo reflejo, ¿dónde? En mi sistema nervioso central, en mi cerebro. Y forma parte de la existencia independientemente de mi conciencia humana, desde el punto de vista subjetivo, negando la existencia material. Por lo tanto, lo que yo pienso puede ser material, aunque no exista. Y ahí está una de las bases de esa religión católica, ¿no? Lo más importante es que se llegue a una reflexión filosófica y que se aplique a la educación, que no existe hoy en planes, en programas, en sistemas educativos. Para poder transmitir una educación científica hay que llevar a fondo estas esencias. Para hablar de una formación integral del hombre hay que hablar de espacio y tiempo que se corresponde, el momento histórico que estamos viviendo, la situación real, social y cultural. Por lo tanto, pienso que hay que ver hacia qué corriente filosófica debe de tener en cuenta como sustento, como base teórica, la nueva escuela mexicana. Creo que hasta aquí vamos a la primera parte y a partir de esto pienso que debemos trabajar esta parte en la semana que viene para dar después vías al idealismo y al materialismo, las dos corrientes antagónicas que pues van a dar lugar entonces a su trabajo final. Muchas gracias. Continuamos después.